Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta última mesa del Festival Kilómetro América. Quizá en espíritu una de las mesas más representativas de la intención general del festival, que tiene que ver con este vínculo entre la narrativa y la escena, o entre la literatura en general, digamos, no dramatúrgica, y la escena o lo escénico. Y por eso están aquí estos autores, este moderador, y ya escucharán lo que tienen que decir. Yo quiero agradecer a todos los autores y autoras que han venido, a todas las personas que han participado y sobre todo al público que ha tenido y ha ofrecido una respuesta espectacular a todas las actividades. Estamos muy, muy contentos todos. Una cosa breve nada más. Después de esta mesa tenemos el estreno de la adaptación de La débil mental de Ariana Harwicz, que está aquí. Esa es... Está sudando por los nervios seguramente. Y entonces, como el escenario de la obra de teatro será aquí mismo, les vamos a pedir, una vez termine esta mesa, que salgan un poquito, pueden ir a ver la exposición que hay en la otra sala, ir a fumarse un cigarrillo o a tomarse una cerveza. Es un receso de una media hora para que se monte la escenografía y después volvemos al estreno. Hay otro pase mañana a las 7:30 también, 6, a las 6 de la tarde, y ese será el último acto del Kilómetro América de este año. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y bueno, ahora Cristina va a decir alguna cosa más. Bueno, muchísimas gracias. Me sumo pues a Eduardo a tus palabras. Ya, yo iba a comentar la parte más logística, técnica, la has hecho tú, entonces yo digo lo de la convocatoria. Se habrán enterado de que una de las apuestas del Kilómetro América es que cada año adaptaremos una novela latinoamericana contemporánea al teatro. Esta primera edición hemos decidido hacer La débil mental, que es una obra, es una novela de Ariana Harwicz, que en el año 2017 habíamos adaptado a lectura dramatizada. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no arrancar con una obra que ya hemos trabajado de alguna manera, con un elenco relativamente en parte también nuevo? Y a partir de la segunda edición del festival, pues la adaptación de la novela, la selección de la novela la haremos a través de un jurado y de una convocatoria que dirigiremos especialmente pues a editoriales y escritores que pueden postular novelas que piensen, que crean que son susceptibles de adaptarse al teatro. Habrá obviamente, como en todos los concursos, unas bases, y estas bases las haremos públicas el lunes 18 de julio a través de nuestros canales de comunicación. Entonces, eso queríamos contarles, que en la edición 2023 pues serán las editoriales las que postulen las novelas, el jurado compuesto por personas muy conocedoras, no solamente de la literatura, sino también del teatro. Aina Tur, que es la directora de programación de la Sala Beckett, además de escritora dramaturga. Jorge Volpi, escritor mexicano, que ahora está dirigiendo la oficina de la UNAM en España. Y Jordi Carrión, escritor, periodista, crítico literario catalán, también muy conocedor de la literatura latinoamericana. Pues esas serán las 3 personas que harán el jurado y que elegirán pues la obra. Gracias. Estamos felices de estos kilómetros que venimos recorriendo y que queremos seguir andando junto a todo el público. Y acá os dejamos con esta maravillosa mesa. Hola, benvinguts y benvingudas a Casa América Cataluña. Lo haremos en castellano, pero doy la bienvenida en catalán. Primero os voy a presentar a las autoras y al autor que tenemos aquí. Promete que tenéis un poco una reseña en el dossier. Mónica Ojeda, de Ecuador. No, ¿digo tu fecha de nacimiento o no? Bueno, sí, vale, sí. Bueno. Yo soy joven. Bueno, claro, la tuya no, ¿eh? No. Vale, es autora de novelas La desfiguración Silva, premio Alba Narrativa, Nefando y Mandíbula, que la leí y es maravillosa, así como de los poemarios El ciclo de las piedras, La historia de la leche, y del libro de cuentos Las voladoras. Ha sido seleccionada como una de las voces literarias más relevantes de habla hispana por el Bogotá 39 y Granta en español, y en 2019 fue premiada por el Next Generation Prize del Prince Claude Fund. Ariana Harwicz, de Argentina, es autora de las novelas Mátate, Amor. Mátate. Mátate, Amor, La débil mental, precoz y degenerado. Es coautora de la novela Ensayo tan intertextual que te desmayas y del libro de conversaciones Desertar,
de Candaya, junto con Michael Gómez Guttard, y sus novelas fueron adaptadas al teatro en varios países y al cine en Estados Unidos en 2021. Sus libros han sido traducidos a 17 idiomas. Y tenemos a Itamar Vieira, de Brasil, que estudió geografía en la Universidad Federal de Bahía. En 2018 ganó el premio Leia con la novela Torturado, que en 2020 también le valió el premio Jabuti a la mejor novela y el premio Océanos, y en 2023 será publicada por Pepitas de Calabaza y Ediciones Periscopi, y ha publicado los libros de cuentos Días y Orazao tu Carrasco. ¿Lo he dicho bien? Espero que sí. Bueno, primero comentaros un poco, que ya lo explicó por encima Eduardo, qué es lo que nos trae a esta mesa, y con Eduardo, cuando me ofreció moderarla, que relacionaba a estos autores con respecto a la escena. Y para hacer un poco la introducción, yo me he leído algunas de vuestras obras, y creo que, bueno, yo soy dramaturgo, creo que tienen todas desde distintos puntos de vista cosas muy teatrales, algunas desde lo rítmico, otras desde lo visual, otro como en el caso de Mónica, que le decía ayer. Las de Mónica, por ejemplo, los capítulos hasta son escenas y están estructurados en diálogos como escenas. Y la idea de esta mesa y de esta charla es hablar un poco de cómo pasamos de este mundo narrativo a un mundo de adaptación teatral o a un imaginario teatral, que tienen otras especificidades. Entonces, comenzaré por Ariana, ¿vale? Como para que primero hagamos una introducción de cada uno y podamos charlar un poco, y luego abriremos a un segundo bloque en el cual hablaremos de algunas cuestiones para que todos discutamos, charlemos y luego podáis hacer preguntas. ¿Vale? Ariana, yo quería preguntarte, por lo que tengo entendido, vienes del mundo del teatro, ¿no? Y quería saber si tú haces generalmente las adaptaciones teatrales sola, o te ves acompañada de un dramaturgo o dramaturga específicamente, o las haces tú misma, y cómo afrontas estas adaptaciones que per se ya son muy físicas y rítmicas a el código o artefacto teatral, ¿no? Yo, por ejemplo, en alguna de tus novelas que leí hay mucho movimiento de espacio, y esto es un gran reto, ¿no? A la hora de hacerlo teatralmente. Entonces, que nos puedas contar un poco de tus novelas, sobre todo de La débil mental, que es la que estaremos viendo luego, y cómo fue la experiencia de adaptarla, y si hay cosas a las que renuncias o cosas que las adaptas hacia otros caminos. Bueno, ¿qué tal? Hola. Felicísima de estar acá. Mañana también va a ser el coloquio a las 6 de la tarde sobre esta obra increíble que espero que se queden a ver. Gracias por tu pregunta. Me agarraron justo infraganti, tratando de pensar estas cuestiones que Daniel plantea. Bueno, podemos pensarlas juntos, no por pereza, sino porque realmente no lo sé, es un misterio. La gran pregunta que yo me hago, mis 3 novelas, Matate Amor, La débil mental y Precoz, traducidas a bastantes, por suerte, idiomas, están adaptadas al teatro en varios países, y cada vez más, ¿no? Prontamente al serbio, en Israel, estuvo 2 años girando por todos lados. En Argentina, en este momento, en paralelo con España, está montada y se está haciendo la adaptación teatral de La débil mental en este momento. Matate Amor, por supuesto, Precoz también, etc. Y en otros países también. Entonces yo me preguntaba qué es, en realidad me lo sigo preguntando, pero lo hago delante de ustedes, qué es lo específicamente teatral, ¿no? Porque uno dice, es muy teatral, es súper teatral, las obras de tal, las novelas de tal son teatrales, tienen una teatralidad, una especificidad, pero ¿en qué consiste? Yo estudié dramaturgia, estudié cine también, literatura también, vengo de la dramaturgia, pero no termino de entender yo misma, para mí misma, que es lo que importa, en qué el proceso de escritura de mis novelas, para ser honesta, en qué son específicamente teatrales. ¿Cuál es ese cruce ferroviario? No me sale ferroviario. ¿Cuál es ese cruce, casi como un tren, en el que se arma ese espacio intermedio, ese espacio compartido,
entre la literatura y el teatro. El cine también, pero dejémoslo por un ratito por afuera, ¿no? ¿Qué es? Uno diría rápidamente, porque quizás le sale la primera idea, es la utilización, el empleo del cuerpo, que tú, Mónica también, pero hablo de las mías que las conozco más. ¿Qué pasa con el cuerpo, con la corporalidad, con los fluidos, con la materialidad del cuerpo, que hay sangre, que hay semen, que hay saliva, y la boca, y el sexo? Digo, pero eso no me termina de convencer a mí misma, ¿no? Es una insatisfacción conmigo que digo, pero es eso, el teatro, está lleno de teatro que es incorpóreo, conceptual, simbólico, y a mí me encanta, retórico, donde no hay fisicalidad al extremo, y es súper teatro, más teatro imposible, más teatro que la mierda, iba a decir. Después digo, bueno, pero ¿qué es entonces? Es la forma, el imaginario, dijiste antes, vos venís del teatro y se nota, es ese imaginario teatral, por ejemplo, espacios reducidos, todas mis novelas, quizás alguno de acá la leyó, son espacios reducidos, condensados, es un solo escenario, no transcurre en varios lados, aunque 100 años de soledad o cualquier novela que transcurre en todos lados también puede ser teatro. O sea que la espacialidad acotada, reducida, condensada a, en mi caso, el campo, como una especie de zona delimitada, no hace al teatro. Puede ser, Deauville de Lars von Trier es una película y es súper teatral. Bueno, a mí me encanta el cine ¿vieron ese cine que dicen? Es como una obra de teatro filmada, lo dicen como insulto. A mí me encanta. Me encanta ver una película donde tengo la impresión de ver teatro. Me encanta ver teatro y tener la impresión de ver una película. Me encanta ver un cuadro y pensar que estoy leyendo una novela. Me encanta. Bueno, es esquizofrénico, se llama esquizofrenia. Pero bueno, hago rápido, decime si hablo mucho. Pero para delimitar rápido, entonces digo, pero yo misma me pregunto, para ser honesta, en el proceso intelectual que es escribir, entre otras cosas, ¿qué es lo específicamente teatral? Porque acuerdo en que sí, mis novelas son teatrales. Diría, casi para provocar, que son más teatro que literatura. Anagrama la pone, o Mar Dulce, o quien sea, lo pone el anaquel que quiere, el librero lo pone donde quiere, pero yo a veces tengo la tentación de decir que son obras de teatro noveladas, y no novelas teatrales. Bueno, son juegos, ¿no? Pero entonces digo de vuelta, ¿cuál es la especificidad del teatro, no? Ese artefacto, bueno, y no es el espacio, no es el cuerpo, no es cómo está pensada la escena. Entonces, realmente no sé qué es que las vuelve tan teatrales. Y me sorprende a mí misma, por ejemplo, La débil mental, el lenguaje es sumamente literario, hay una artificialidad, un rebuscado, desarmar la gramática, ¿no? Retorcerla, que es propia del juego literario. Sin embargo, cuando hicimos la adaptación, porque yo colaboré, no tuvimos que tocar ni una coma, alguna palabra, creo que sacamos 2 palabras, y con Precoz, que es casi un poema lúgubre. Entonces, evidentemente el teatro no requiere de una lengua teatral, el teatro se banca la lengua literaria. Bueno, no sé, para plantear, pero si te hubiera que decir rápido para no monopolizar la palabra y después vuelvo, creo que la visión de mis novelas es teatral, no tanto el modo de expresarse, porque hay una retórica muy literaria y una artificialidad muy literaria en la lengua. No sé, hay gente que quizás me lo puede decir como lector. Creo que tiene una visión teatral. Y esto quiere decir, acá me dicen sí, quizás actriz, La débil mental, así que vos sabés más que yo, pero creo que ¿a qué me refiero con la visión? No sé, habría que pensarlo desde mañana el coloquio, pero cuando pienso una escena, la puedo escribir emulando a Marguerite Yourcenar o a Céline, o pienso en Proust, o pienso en Silvia Plath, no importa. Pero la estoy viendo con los ojos teatrales, pero la escribo como literatura, pero la veo con ojos teatrales. Esto quiere decir condensación, fuerza dramática bruta al extremo y elipsis. Todo lo que sobra, mierda. Todo lo que sobra, como dice Chekhov, escribir, pero cortar cuando se empieza a mentir. Sí. Corten cuando, entonces yo digo, esta palabra es mentira, la saco. Esta palabra es mentira, la saco. Y en ese cortar extremo creo que se logra un condensado que es muy teatral. ¿Y en alguna de las adaptaciones te has visto que has tenido que cortar más? Ahora has dicho que, por ejemplo, en La débil mental has tenido que quitar solamente 2 palabras. Pero en alguna adaptación de alguna otra obra te has visto en tener que reducir más de la cuenta al llevarlo a escena o no? Sí, no, está buena tu pregunta porque además como venís del teatro sabés que después viene la parte de poner el cuerpo en la... Exacto. Yo siempre hago así, lo digo rápido. Las 3 novelas se adaptaron al teatro, tanto, bueno, sobre todo en Argentina, pero en España también. Lo que hago es, el primer cuchillo lo pongo yo, o sea, como quien pone una estaca, ¿no? Si el primer corte de la novela, son novelas cortas, pero para el teatro es larguísimo, si no duraría toda la noche en teatro.
Entonces son 120 páginas de Matate Amor, lo llevo a 20 páginas. Vale. En una página de una novela, como en cine son 3 minutos, en teatro no sé cuántos minutos. Sí. El primer corte lo hago yo, pero ya el segundo corte lo dejo que lo haga otro, porque el autor es insoportable, es un ser nefasto, es un ser insoportable, es torturador. Entonces a mí me da mucha pena sacrificar. Entonces ese sacrificio de cortar más y más lo hace el otro, ¿no? Y ahí sí que hay a veces montajes, no tanto modificar las palabras, pero el montaje, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que lo que en una novela está muy bien y es metafórico y es alegórico y da, en el teatro se vuelve redundante porque hay un cuerpo. Entonces yo digo, pero ¿para qué va a decir esto la actriz si ya está su cuerpo? Tengo el cuerpo, tengo que tener en cuenta que el cuerpo es una duplicación de la palabra. Y no hay nada peor que la redundancia. El pleonasmo es casi como el infierno. Entonces hay un trabajo también de pensar que el cuerpo suplanta a veces la palabra. El cuerpo dice todo el tiempo. Entonces si la actriz va a ser así, no sé, no soy actriz, ¿no? Me hubiera gustado. Si la actriz hace así, y quizás esa palabrita hay que sacarla, porque este gesto ya lo vale, esa palabra. Ese acto de suplantar, la gestualidad, el gestus por la palabra es una suplantación, un suplantar muy propio del teatro, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Totalmente. Luego de estos temas hablaremos bastante más, porque es parte fundamental, ¿no?, de esta charla. Ahora me gustaría un poco preguntarle, para presentar a Itamar, que bueno, has hecho esta novela Torturado, que ha sido un gran éxito y que, por lo que tengo entendido, ahora se estrenó en Viena y se harán más adaptaciones. Esta novela, en este caso, yo creo que tiene sobre todo una visualidad, es muy visual, muy plástica, y algo que, volviendo a estas cosas que son clichés también quizás, ¿no?, que luego deconstruiremos, pero tiene algo que tiene muy teatral, es que está muy llena de símbolos en los objetos, que en la teatralidad los objetos, lo concreto, de lo que hablábamos antes, está lleno de símbolos. Entonces yo quería saber cómo fue el proceso de adaptación y si realmente tuvo mucho peso, porque seguramente tuviste que reducir muchísimo, porque como decía ella, Torturados en una obra de teatro podríamos quizás estar un día. ¿Cómo fue el proceso de esta adaptación, tanto para condensar quizás también el espacio, porque es un espacio muy amplio, el tuyo, a diferencia del de Ariana, y donde los objetos creo que hablan mucho por sí mismos? Si le has dado peso a eso o si preferiste simplemente centrarte en la historia. Sí, sí. Buenas tardes. Antes peço desculpas. Lo siento que no hablo muy bien español, pero tentaré me comunicar, me hacer comprensible. Y eso no es un atentado a la lengua, esta lengua tan rica, tan bonita, tan bella, pero es mi manera de me comunicar, me hacer comprensible. Yo no participé de la adaptación para el teatro. Há dos adaptaciones. Estreó, está sendo apresentado em Viena, pero há de percorrer, viajar toda a Europa e Estados Unidos, que é espetáculo Después de Silencio. ¿Correcto? Después de Silencio. É um espetáculo adaptado por la dramaturga Cristiane Jataí. É uma grande dramaturga muito conhecida em Europa. Em 2021 ganhou a Bienal de Veneza. Cristiane trabalhou em la adaptação, pero é uma adaptação, não é o livro, é uma adaptação. Há outra adaptação para a série televisiva da HBO, em Brasil, pero a estreia deve ocorrer em 2024. E eu não participo
Mas me interesa mucho el teatro, me interesa mucho las adaptaciones, me gusta cuando leo un libro, si hay una adaptación, me interesa, quiero ver, quiero saber cómo se da lo cambio literario para el cambio, para el formato de teatro, de serie televisiva. Mas creo que hay un diálogo permanente entre la literatura y las expresiones audiovisuales. Creo que la literatura de Ariana y la mía literatura de Mónica sufre una influencia cualquier de lo tiempo que vivimos y que las expresiones audiovisuales son tan intensas, presentes y nos marcan. Y Torcido Arado, hay muchos títulos en español, Tortuoso Arado, Arado Torcido, Torcido Arado. Creo que en catalán también, que será Tortarada, para hablar en catalán. Es una novela donde hay muy movimiento y donde los cuerpos, los personajes están en constante cambio, en constante se cambiando con los espacios, ¿cómo sería? Se mezclan con el espacio, y por eso talvez el interese también en adaptar. Y una pregunta, ¿tú pudiste ver la adaptación de Viena? ¿Has podido ir al estreno? Sí, estuve en Viena. Y como autor de la novela, ¿has echado en falta, sentías que te faltaba algo? Yo tengo algo bien resolvido sobre esto. Es una adaptación, es la obra de Cristiane Jataí, y yo asisto, miro como un espectador. No me mezclo con las razones, con los motivos da Cristiane hacer aquel espectáculo. Pero me gusta mucho como algo que es pensado como literatura, puede se cambiar en teatro y hablar de las mismas cosas, pero de otra manera, de otra forma. Vale, sí. Genial, pues luego seguiremos tratando estos temas. Ahora es el turno de Mónica. En tu caso, Mónica, corrígeme si me equivoco, creo que no se han hecho adaptaciones teatrales, pero a mi modo de ver, por la que me leí yo al menos, realmente tiene, a nivel de lo que diríamos dramaturgia clásica, realmente tus capítulos son casi escena, algunas hasta están dialogadas solamente, y tiene algo que también es bastante teatral, que es que usa muchos rituales. Y eso en el teatro ya es un ritual de por sí. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, primero, si te has planteado alguna vez realizar alguna adaptación o pedir que te hagan una adaptación teatral, si te resulta atractiva explorar ese tipo de escritura y qué sí o no, y si fuese que sí, ¿qué es lo que ves de apetitoso en el teatro como valor diferencial con respecto a la literatura escrita? Bueno, eso, que encantada de estar con ustedes en la mesa y gracias a todos por venir. A ver, yo no me gusta pedirle cosas a la gente, entonces no le pediría a nadie que hiciera ninguna adaptación, pero si alguien sugiere que tiene ganas de hacerlo,
por supuesto, y yo me querría involucrar lo menos posible. Estoy de acuerdo con lo que decía justamente Itamar ahora. Yo siento que una vez que uno escribe un libro, y además en el formato en el que se escribe, es un abordaje y un trabajo que tiene esa forma, y cuando se lo trasvasa a otras formas, se convierte en otra cosa. Y a mí me parece bien que se convierta en otra cosa. O sea, como que no estoy a favor de la idea monolítica de que la obra tiene que quedarse aquí y no se le tiene que tocar ni un punto. No siento mis trabajos como algo, como que sean intocables, y no tengo miedo de que puedan ser cambiados y que puedan ser modificados, o que puedan en la adaptación convertirse en cosas diferentes. De hecho, eso inclusive me parecería algo muy interesante, como ver de qué manera un libro puede incitar en la adaptación a otro formato, puede incitar a otras ideas e incluso otras experiencias emocionales, ¿no? Entonces eso me parecería algo como curioso. A mí me parece muy, muy cierto lo que comentaba Ariana, estoy de acuerdo con ella también en esto de, bueno, pensemos qué es la teatralidad dentro de un libro, y hablaba de las elipsis. Justamente cuando tú mencionas, bueno, en Mandíbula, que los capítulos son escenas y además entre un capítulo y otro hay unas elipsis tremendas, no solamente de saltos de presente al pasado, y eso sí, no es por los saltos temporales, sino las elipsis que hay entre cada momento, un momento y otro momento, ¿no? Y también me pasa, como lo decía ella, justamente con esta idea de la condensación, con esta idea de que este momento reducido, encuadrado, esto que ocurre aquí, esto que ocurre aquí ahora, es algo que de cierta manera se vuelve extremadamente diciente sobre los personajes y sobre la situación que estoy tratando de llevar a cabo dentro de la novela. En ese sentido, me da la impresión también que escribir es como una especie o por lo menos para mí, escribir sí tiene que ver con mantener un cierto misterio, no con develarlo, sino mantenerlo y protegerlo. Casi me siento la protectora del misterio, hablando ritualísticamente, ¿no? Dedico a proteger el misterio, y para proteger el misterio, las elipsis, el mantener ciertas cosas en una especie de oscuridad, porque es en la oscuridad donde realmente habitan, viven, respiran y orgánicamente se van a mantener, y es ahí donde se tienen que mantener, y el trabajo, digamos, de escritura significa un poco invocar, utilizando otra palabra ritualesca, invocar esa oscuridad sin iluminarla demasiado. A mí eso me parece como algo también que nos revuelve a la escena, ¿no? A la idea de lo escenográfico. Pero algo que también quería decir es que para mí la escritura, o sea, el propio acto escritural, ¿no? A mí me da la impresión de que cuando estoy escribiendo, estoy pensando la palabra como si fuera cuerpo, o sea, la palabra como cuerpo. Y pienso, por ejemplo, en este verso de... Mi memoria es horrible. Hay un poeta peruano, Inostroza, lo pude recordar, Inostroza. Rodolfo Inostroza tiene un verso que dice la palabra, voy a parafrasearlo, porque mi memoria, pero eso, la palabra es como un animal al que intento lacear, ¿no? Dice, hay algo de lacear la palabra cuando uno está escribiendo, ¿no? Pero eso ya es concebir la palabra como cuerpo, y directamente como cuerpo animal, ¿no? Entonces, claro, a mí por eso el aspecto, un aspecto que también es teatral y escenográfico, que traigo además del cuerpo a la hora de escribir, es la voz, la idea de la voz, que también es algo que, o sea, a mí la idea de la voz es algo que me vuelve loca al momento de escribir, porque pienso la escritura mucho a través de sonido y a través de voz, aunque sé que la escritura, por supuesto, es un trabajo distinto, uno hace algo con la voz a través del acto de la escritura, ¿no? Pero primero haces algo con la voz, o sea, primero está la voz y está la forma en la que te agencias la palabra con la voz, y luego viene la escritura, ¿no? O cuando estás escribiendo lo haces invocando esa voz mentalmente. Y entonces allí también creo que hay una cosa que es muy de escenografía y teatral, ¿no? Esa idea como de incantatem, ¿no? De encantamiento, que tiene que ver con palabra cantada, ¿no? Con la palabra cantada. Y sí que cuando me siento a escribir tengo la sensación de que este texto, esta palabra, que es un animal, suena. Y esto que suena me lleva a estos lugares de misterio que trato de proteger. Y como dice Pascal Quiñar en Butes, ¿no? Dice, allí donde el pensamiento tiene miedo, la música piensa, ¿no? Y la música de la palabra, quiero decir, piensa
donde la idea, el pensamiento tiene miedo de expresarse, ¿no? Pero la música no tiene miedo, la sonoridad de la palabra no tiene miedo. Y eso sí está vinculado, yo creo, con el animal de el animal de la palabra, el cuerpo de la palabra, el sonido, la música, el ritmo, todas esas cosas ritualescas de las que hablabas que son tema en Mandíbula, para mí son incluso poéticas a la hora de escribir, ya no, o sea, como de poética de filosofía de la escritura, o sea, las tengo muy incorporadas en una especie de pensamiento escritural. Creo que Ariana quería... No, me encanta cuando alguien habla rápido, me siento identificada. No, mira, justamente ahora que vamos a pasar a este tercer bloque, el primer tema que tenía apuntado era justamente esto del tiempo, ¿no? De que tú hablabas de las elipsis temporales. Claro, en el teatro, justamente, algo que se suele hacer mucho es intentas retener, tapar, para ser guardián de este misterio que lo vas a develar seguramente en un momento clímax y demás, ¿no? Entonces quería saber, un poco a colación de lo que tú dijiste y de cómo, por una parte, dices que eres muy guardiana del misterio, entonces imaginarnos cómo sería si es en una adaptación, por más de que dices que no te gustaría involucrarte, si te parecería apetitoso al menos ir a ver cómo se desarrolla el proceso para ver si se mantiene ese misterio, ¿no? Wow, no sé. Es que tampoco me gustaría imponer mi relación con el trabajo del misterio en la escritura, imponerlo en una adaptación si no se quiere trabajar. Si las personas que están trabajando en la adaptación quieren irse por otro lado, pues bienvenido sea. Pero sí, realmente me gusta separar procesos creativos y respetar los procesos creativos libres de otros. Y además de manera en la que podamos conversar. Pero sí que me parece que en esa idea, como te decía, de proteger el misterio, que tiene que ver con respetar también lo que no tiene palabras, sino lenguaje, y esto lo saco de que estoy leyendo Austral de Carlos Fonseca, que no sé si está por aquí, por avergonzarlo, pero bueno, si no, voy a decir esto. Estoy leyendo Austral de Carlos Fonseca y tiene en el epígrafe un poema de Transtromer, voy a pronunciarlo fatal, Transtromer, vale. Y en el poema, justamente en este epígrafe, el poema habla sobre cómo la voz poética va en busca como de señales y de huellas animales que tienen lenguaje, no palabras, ¿no? Y cuando lo leí me resonó muchísimo a esto, ¿no? Como ese misterio tiene que ver con justamente escribir con palabras, pero querer que en las palabras salga ese lenguaje que es de señas y que no está vinculado a la palabra solamente, que existe por fuera, una materialidad que existe por fuera de la palabra, pero que la palabra evoca y que de alguna manera la hace surgir en la imaginación, ¿no? De quienes leen o de lo que escribimos también. Uh-huh. Y Ariana, bueno, volviendo al tema de las elipsis temporales, cuando haces este primer cuchillazo de las 120 páginas a las 20 páginas, ¿cuáles son los puntales? ¿Qué es lo que te hace tomar estas decisiones? Es decir, voy a esto, ¿no? Estamos hablando todo el tiempo de que el teatro tiene una cosa muy de condensación, ¿no? Entonces, ¿a qué sueles aferrarte para condensar y hacer ese primer corte drástico? Si nos quieres contar cómo es el proceso, cómo lo haces o qué es lo que te hace aferrarte a ello. Bueno, te contesto contestándote otra cosa. Vale, ese es el genial, arte. Hombre, claro. Eso es lo lindo después cuando uno está durante muchos años en mesas, aprende a contestar lo que quiere siempre, ¿no? Pero después vuelvo a eso. Exacto, no, contesta lo que quieras. No, pero no por maleducada, sino porque me quedé pensando en la palabra evocación. Es un poco caótico este diálogo, pero en el buen sentido. Cuando yo estudié teatro y siempre me gustaba más leer obras de teatro, a los 18 años por la calle Corrientes en Buenos Aires, me gustaba más leer obras de teatro que novelas. Como dije antes, o leía a Tennessee Williams o a todos los dramaturgos americanos o de otras nacionalidades, los leía como novelistas. Eso quería decir, que yo siempre, mi formación, todos tenemos nuestra formación artística, nuestra educación sentimental flauberiana, más que educación artística, educación sentimental, y a mí siempre me gustaba agarrar las obras de teatro y leerlas como novelones, y porque eso me gustaba. Y lo que me di cuenta es que lo que más me gusta de la experiencia teatral
es eso que pasa, por ejemplo, con el Zoo de Cristal. Estoy nombrando canónicos, ¿no? Pero el Zoo de Cristal de Tennessee Williams, por ejemplo, que uno ve la obra, y yo me di cuenta, después lo estudié con Mauricio Cartún en Argentina, que uno llora por una escena que si la busca no está. Esto no pasa solo con Tennessee Williams, pero Chekhov y con quien sea, eso es una obra. Yo estoy llorando, estoy conmovida por una obra que si la busco físicamente, concretamente en el libro, no está escrita, y si quiero verla en la obra de teatro no la encuentro, y obviamente está escrita, pero no está escrita, pero está escrita, pero no está escrita. Entonces, eso que escribe el autor, la autora, el autor, eso que escribe, que nos hace llorar, pero que si lo buscamos no está en ninguna página, esa contraescena. Entonces, una vez creo que Mauricio Cartún, alguno de mis maestros, dijo es que la mejor escena de una obra de teatro es la que no está escrita. O para vos, claro, es una obviedad para los que estamos en el teatro, pero es una conmoción para mí como espectadora a los 18, porque digo, claro, estoy llorando por algo que no puedo asir, que no puedo tocar. Bueno, y eso me pareció obviamente un acto de magia, un acto de rebeldía, un acto de transgresión absoluta, y yo dije, no sé qué quiero hacer en la vida, pero quiero hacer eso, quiero hacer llorar o reírse o excitarse o lo que sea a alguien con algo que escribo, pero que si lo buscan no está. Eso es muy excitante y tiene que ver con lo que dijo Mónica totalmente de la evocación del misterio. Ella lo dijo con sus palabras, por algo tenemos estilos distintos, pero entonces, y eso es lo que yo trato de hacer en mis novelas. Por eso La débil mental, digo La débil por hoy, pero cualquiera de las otras es radicalmente teatral, extremadamente teatral, no porque renuncie a ser literaria, porque no se renuncia, al contrario, sino porque busca esa escena que no está escrita, ¿no? Y que las actrices, sin embargo, la hacen. Eso por un lado. Por otro lado, lo que quería decir es que a mí me fascina la traducción, algunos que me vienen soportando lo saben, y bueno, Dunia y tantos otros, José ve que me fascina la traducción, y no es solo que me fascina porque vivo en Francia, por ende soy, como muchos acá, extranjera, inmigrante, sino porque digo, me fascina, y lo digo de un modo un poco sexual, ¿no? Pero esa doble penetración que hay cuando, por ejemplo, me traducen a mí o a cualquiera al francés. A veces digo, no es que el francés penetra el español y listo, o el español penetra el francés, listo. No, es una doble penetración total. Y la traducción me parece exactamente lo mismo que una adaptación teatral. O sea, Mónica decía que, y con muchas otras autoras, mantienen la misma ética, o es una posición artística, ética, que es tratar de no entrometerse mucho. Bueno, yo me intrometo muchísimo. Y a todas las actrices les pongo música de piano y las molesto 3 de la mañana, les mando, no para apabullar o molestar o acosar su libertad, sino porque me gusta esa doble penetración que sucede en la traducción y en la adaptación. Y para terminar, lo que vos preguntabas de qué se saca, es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué saco cuando? ¿Qué tengo que sacrificar? ¿Dónde pongo el cuchillo? En la escisión, en la operación quirúrgica. Bueno, eso es saber hacerlo. Yo no soy una gran adaptadora, lo mío es intuitivo, pero obviamente hay que saber con un escáner ver que suene el escáner en la parte más teatral. ¿Y cuál es la parte más teatral? Bueno, hay que saber contar el cuentito sin renunciar a esto que decimos del misterio y la elipsis, ¿no? No voy a buscar contar el cuentito cuadrado, clásico, no son obras clásicas, pero tampoco voy a dejar al espectador completamente perdido del arco de transformación de los personajes. Entonces voy a buscar hacer ese recorrido del arco de transformación, pero dándole el espacio todo el tiempo al agujero que es la elipsis. La elipsis es ese agujero, ¿no? Así que eso, trato de contar el cuento y hay que sacrificar digresión y progresión, ¿no? Claro. Y Tamara, en tu novela, ahora podemos interrumpirnos, ¿eh? Vamos interrumpiéndonos. ¿Cómo? Yo os voy guiando, pero que nos podemos ir, es una charla que nos podemos interrumpir. Pero diciendo un poco a colación de lo que decían ellas, ¿no? De tapar el misterio, del silencio, de lo que no se dice en la escena que no está. Claro, en tu novela, por ejemplo, hay un personaje, comienza, bueno, no quiero hacer spoiler, pero hay una persona que no puede hablar. Sí. Y me preguntaba, ¿no? Cómo en esta adaptación teatral, ¿cómo viviste ver que no se puede hablar? Que en el texto, aún así, vemos unas acciones muy concretas y sabemos cómo se va expresando porque tú vas narrando, pero ¿cómo lo viviste físicamente y en lo concreto? O sea, ¿cómo se hizo el paso, ¿no? De este personaje que no puede hablar? Las soluciones teatrales son distintas.
pero creo ser más fácil para el teatro imaginar una persona sin voz, sin palabra, porque el cuerpo habla a todo instante. Estamos aquí hablando con usted, con las manos aquí, estamos nos comunicando también con los ojos, con tanta cosa. En lo teatro la solución es bien distinta. En la novela estamos en la mente de la personaje a todo tiempo, pero también hay interacción de la personaje con otros personajes. Y su cuerpo, sus gestos hablan, comunican algo a todo instante. Entonces, en la adaptación teatral, eso es muy más fácil, muy más comprensible. Las personas consiguen comprender o que está se comunicando con los gestos, con el movimiento, con tantas otras cosas. Vale, yo ahora os voy a plantear, porque tenía bastantes temas, pero hay un tiempo. Pero hay un tema que sí me interesa que lo pensemos entre todas y todos, que para mí es, quizás antes Ariana al comienzo preguntaba algo que creo que nos lo preguntamos todos, ¿no? ¿Qué es lo verdaderamente teatral? Y hay algo que para mí sí, y creo que quizás podamos estar de acuerdo o no, pero que lo verdaderamente teatral es que también hay una exposición. Y que sabemos que hay una exposición pública, en el sentido de que una novela uno la escribe solo y va a un libro y lo leerá otra persona sola. En la adaptación teatral sabemos que eso pasará por unos cuerpos, pasará por una dirección y que se presentará en un público. Y había algo que yo me preguntaba cuando leía todas vuestras novelas, que es que en los tiempos que corremos, que hay como cierta cosa, no en la literatura, pero en lo teatral, de ser bastante más, que se le obliga a ser pedagógico o políticamente correcto, que a mí no me gusta en absoluto, pero esa es mi opinión. ¿Cómo os imagináis o cuáles son las experiencias que habéis tenido a la hora, o que os imagináis, de exponer estas cosas políticamente incorrectas, por decirlo de algún modo, a un público? Si os apabulla, si al revés os excita o... Está buenísima la pregunta porque lo hablaba ayer con alguien que le decía, para bien y para mal, o sea, en el infierno y el paraíso de eso, los escritores, la tarea de escribir es performática, pero infinitamente menos que un músico en escena o un actor. Es decir, es performático, porque si hacemos un documental y me meto en la casa de cualquiera de ustedes o me meto en mi propio cuarto, hay un acto performático de escribir, es absolutamente físico. Bueno, yo digo todos los textos en voz alta, no voy a decir todo lo que digo, porque hasta me da vergüenza, pero es absolutamente teatral. Sin embargo, privado, íntimo y por ende político en un sentido íntimo. Sí. Pero es cierto, el traspaso del teatro es un acto público y político por excelencia. Y por ende yo lo que trato de hacer, no sé si está bien o está mal, pero yo me di cuenta que es casi como una entrenadora, como un DT, me siento como un DT, que yo lo que hago es tratar de que nunca, por lo menos si me escuchan, que creo que a veces sí, nunca ceda la obra a la seducción de la demagogia, de la concesión, o como hay miedo al malentendido, porque ahora el arte todo el mundo tiene el malentendido. Mucha gente me dice, no, yo mi obra no quise que sea machista, pero tengo miedo que se malentienda. El malentendido es propio, sí, abro la boca y ya lo que dije es un malentendido. Pero ahora hay mucho miedo a ese equívoco, a pisar en falso y caerse. Y que te tilden la obra de misógina, pedófila, machista, etcétera, fascista, bueno. A todo y en el teatro es verdad que hay más exposición. Una novela, por supuesto que la hay, han quemado siempre novelas, hay gente que está cancelada, pero en el teatro hay más exposición. Yo lo que trato de hacer es y esa exposición no ceder a colectiva, eso. ¿no? O sea, que creo que lo apabullante, ¿no? Quizás es que es colectiva, no es una persona sola la que se enfrenta a eso. Y es más fácil para mí caer en la demagogia, es más fácil. Entonces yo siempre trato de decir, no compongan el personaje diciendo es una mujer incestuosa, perversa, feminista. No es incestuosa
porque yo lo que trato de hacer es partir de la base de todos esos epítetos los barro, sino pensar con mucha más libertad a los personajes, o sea, que no encerrarlos en denominaciones, pero es cierto que el riesgo es mayor en el teatro, es más político aún. Sí. ¿Y Tamara, tú qué opinas de esto? Es un tema difícil, pero yo concordo con Ariana. No debemos tener miedo de hablar de escribir sobre las cosas. La literatura es una representación de la vida. Y entonces, si hay, necesitamos hacer, no me preocupa tanto como las personas irán recibir aquilo que yo escribo, cómo irán recibir. Me preocupa más ser honesto, coherente conmigo mismo. Entonces, es de esa forma que comprendo, que creo que sea. Bueno, justo en el festival, a lo largo del festival, habíamos estado hablando varias voces sobre lo colectivo de la escritura. O sea, pero es algo que también, más allá de que se haya dicho en el festival, es verdad que es algo que ya llevo pensando desde hace algún tiempo, porque no es la manera en la que me educaron en torno a la literatura, pero sí es una manera en la que cada vez me siento más cómoda pensando yo la escritura, ¿no? Junto a la idea de que ese yo es una falsa soledad, ¿no? Y es un falso aislamiento, ¿no? O sea, lo hablábamos también cuando entrevisté a Cristina, comenté justamente este poema de este ensayo de Raúl Zurita, Los poemas muertos, ¿no? Y cómo hablaba sobre cómo escribir o hablar la lengua de los muertos, ¿no? Estás hablando a lo largo no solamente de los escritores que te han marcado tanto, que ya incorporas de repente determinadas señas en tu propio lenguaje, en tu propia palabra. Lenguaje, no palabras, pero que está ahí en tus palabras, ese lenguaje que está ahí, que ha entrado. Pero no solamente eso, estás hablando un montón de palabras de lenguaje de familiares muertos, personas que te han marcado que no están, gente que está viva y que forma parte de tu propia construcción y de relación con la palabra. Entonces, cada vez cuando me siento a escribir sola, entre comillas, me doy cuenta, cada vez más me doy cuenta de qué manera eso no es como una impresión que no es real, ¿no? Como que no estoy escribiendo para nada sola, sino con un montón de resonancias de música que vino antes, de voces, entonces todo eso me hace tener una sensación de colectividad cuando escribo. Por supuesto, hay un yo, pero es un yo no es un yo ahí solo. Yo no sé mucho de teatro, la verdad, o sea, y no sé mucho del trabajo en escena. Entonces hablo desde un lugar también muy de mi propia relación con la escritura en cuanto a lo pienso, como lo estamos trabajando en la mesa, y estaba pensando también en cómo, de cierta manera, la escritura también tiene esta cuestión muy física que por alguna razón cada vez la estamos perdiendo más, pero es que es real, ¿no? O sea, hay un poemario que a mí me hace llorar todos los años que lo leo, y lo leo todos los años, que es un poemario de un poeta ecuatoriano, se llama Efraín Jara Hidrobo, y el poema se llama Sollozo por Pedro Jara, que él escribió cuando su hijo se suicidó. Y es que lo leo todos los años y no hay año que no llore, y siempre pienso, ¿cómo puede ser que ocurra esa cosa en mi cuerpo con las palabras que salen de otro cuerpo, además de un hombre de Cuenca, Ecuador, al que yo nunca conocí, que ya está muerto? Estas palabras aquí son también un cuerpo que me toca, solamente que en otra temporalidad. Creo que esa es la diferencia entre escena, la relación entre lo que ocurre en escena y ahora, por ejemplo, el público, el hecho que yo esté ahorita hablando y ustedes me estén escuchando, esto es inmediato, es aquí y ahora. Eso tiene el teatro, ¿no? Y la literatura, en cambio, prolonga ese espacio de tal manera que es hace 50 años y ahora, y yo llorando por lo que escribió ese cuerpo que a lo mejor también lloraba mientras estaba escribiendo. Y esa conexión entre tantos años y experiencias disímiles y cuerpos que ni siquiera, aparentemente cuerpos que ni se tocan, pero sí se tocan en esa conexión emocional, ¿no? Que ocurre cuando te conectas con un libro, con un poema, con lo que sea, ¿no?
Entonces, ahí sí que me da la impresión de que hay esa exposición. Y sobre el tema de los temas que yo trabajo, ni siquiera se me cruza por la cabeza el tema de que debería modificarlos o moldearlos a determinadas cuestiones, ¿no? Simplemente escribo desde un lugar pleno de libertad, como decía Adriana, como hay que ser, atreverse a escribir sobre las cosas que pueden ser incómodas para ciertas personas y para uno mismo también, ¿no? Pero escribir desde no ponerse barreras, sino más bien cuestionamientos, que es diferente. La barrera no es lo mismo que ponerse preguntas a la hora de escribir, es muy diferente. Muy bien, abro sí, a que hagáis preguntas, que tenemos 5 minutos. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta. ¿Nadie? Una pregunta así como muy íntima y personal puede ser, pero a cada uno de vosotros, ¿de dónde creéis que os vienen las ideas para ser escritas? ¿Quién se atreve a comenzar? ¿De dónde os vienen las ideas? Yo acabo de hablar, entonces otra ¿De dónde te persona. vienen las ideas, Ariana? ¿De dónde te vienen las ideas? Yo iba a decir una frase de Clarice Lispector, pero no me hace zafar de la pregunta. No, porque Clarice Lispector, siguiendo lo que todo el tiempo estaba pensando también en Mónica, me encanta, no recuerdo la cita exacta, pero era algo como que lo que le interesaba era encontrar la palabra, encontrar la palabra que no dice o que no es. No sé, sé que suena complicado, pero ese es el trabajo también. Encontrar la palabra que no dice, que no es la contrapalabra. Es todo un trabajo, ¿no? ¿De dónde salen las ideas o de dónde sale la escritura? Bueno, ideas no. Yo voy tachando. No trabajo con ideas. Sí, obviamente que hay conceptualidad, pero no trabajo así para nada. No, nunca podría empezar a pensar la escritura desde las ideas, tampoco desde la pura sonoridad que hablamos del sonido, ese zumbido, el aspecto musical, obviamente, sonoro, incorpóreo de las palabras tampoco. No, mi proceso, para sintetizar, pero es imposible, es un proceso espiritual, mi proceso es muy teatral. El teatro se habla de la imagen generadora, es una imagen bomba, una imagen Hiroshima, una imagen demoledora, ya dije Hiroshima, más no hay hacia arriba, que irrumpe, tiene una fuerza que genera el movimiento que es el de la escritura, ¿no? No es una idea, no es un conflicto dramático, no es una sinopsis, no es una historia, es otra cosa. Yo trabajo mucho con esa imagen generadora, hay que buscarla, hay que trabajarla, hay que encontrarla. En el caso de la débil mental, que lo conté muchas veces, pero Matate de amor, Precoz, todas tienen ese mismo proceso. Es como una epifanía, es un hallazgo, no es una sola imagen, obviamente. En el caso de la débil mental, encontré una chica en las canaletas, en un campo, buscando algo, pregunté quién era porque me llamaba la atención su actitud, un poco extraña, y me dijeron que era como la débil mental del pueblo, ¿no? Entonces la empecé a seguir, es un poco acosador la cosa, pero... Y vi un comportamiento extraño en un camarote de tren y dije, apareció la débil mental, ¿no? Es como un acto de fe que aparece algo. Así que así empecé a escribir yo, buscando una imagen. Creo que conmigo acontece lo mismo. Es mi encuentro con los otros, siempre. Me encontrando con los otros y cómo las imágenes pasan por mi cuerpo, por mis sueños, por mi visión del mundo, de todo, y así que nacen. Nunca parten de cuestiones personales, no. Siempre es mi encuentro con los otros, con las personas, con el mundo, con las cosas, siempre. Sí, por ser tan repetitiva, perdón. Sí, la imagen poética, el símbolo también tiene que ver más en mi caso. Yo no,
Tampoco trabajo sobre ideas. En ese sentido creo que tenemos en común eso. No me pongo a escribir ni siquiera narrativa, ¿no? Me pongo a escribir pensando, voy a contar esta historia. Normalmente no sé qué historia estoy contando cuando me empiezo a escribir. Eso es como algo que voy armando sobre el camino. La historia me parece que es un instrumento más de la novela y no el centro. Y el centro neurálgico es como justamente esas huellas y esas señales que aparecen por debajo de la historia o entre la historia y que son más inacibles. Bueno, lo que decía Ariana antes de la escena que no está, justo. Y uno, para hacer la escena que no está, tiene que generar las escenas que sí están, ¿no? Y entonces ahí está la historia, ¿no? Pero... Y eso casi que es lo necesario para llegar a esto. Entonces, no son ideas, sino imágenes poéticas, símbolos e incluso asombro investigativo sobre determinadas cosas, ¿no? De repente, ahora estoy leyendo muchísimo de física cuántica divulgativa y relacionándolo eso con la poesía de Ernesto Cardenal y relacionándolo eso con la música y la armonía de las esferas de Kepler, desde un asombro brutal en tanto en la relación entre el espacio, los planetas, la música, todo eso vinculándolo con el baile también y con el Inti Raymi en Ecuador, que es una fiesta de baile también y de fiesta al sol por el fin de las cosechas. ¿Qué va a salir de eso? Pues ni idea, pero estoy asombrada y divertida buscando en torno a eso, o sea, como escribiendo ya una novela que no sé hacia dónde va, fíjate, o sea, no sé, pero estoy escribiéndola y irá a algún sitio, pero no sé. Sí. Bueno, creo que con esta idea de no idea, de imagen, que de hecho que es algo común a mucha gente, ¿no? O sea, no sé si os habrá pasado que te dicen de qué va y dices, esta es la peor pregunta que te puedes hacer o escribir una sinopsis. Vamos a cerrar la charla de hoy para ahora después poder compartir el estreno de La Débil Mental. Y muchísimas gracias por haber venido a esta charla de Kilómetro América, aquí en Casa América, y esperemos que nos volvamos a ver. Gracias.